herencia de mis abuelos. Tiene aire chamamecero, pero es de porte y trato gentil. El viento esparce en el campo este sentir cotidiano. Distingue al tropero de oficio, temerario, hombres del llano. Ayola es el paraíso, la besa un río bravo ancestral. Allí habita el dorado, el tigre apresado del Paraná. Bueno, buenas noches, Guti. Realmente es un placer compartir con ustedes. Realmente Ayola se está convirtiendo en una ciudad con muchos beneficios, por decirlo así, a partir de la apertura del paso fronterizo, que es realmente un hecho bastante histórico. Desde la construcción de la represa siempre se ha buscado de que esta obra tan monumental sea el puente o la conexión o el que nos pueda dar la posibilidad de conectarnos con nuestros hermanos correntinos. Tanta cultura, tanta tradición en común que tenemos y que no podíamos estar físicamente conectados porque teníamos este bloqueo que era la zona de obra de Yacyretá. Los pueblos de Corrientes y de Misiones, Paraguay, van a tener una conexión directa. Yo realmente nunca pensé que iba a estar posicionado en este lugar políticamente, pero hoy tengo una gran responsabilidad. Y bueno, seguimos trabajando, venimos haciendo un trabajo muy duro. Estar adelante en un municipio realmente es muy, muy importante, mucha responsabilidad, porque tenemos muchos inconvenientes, como toda comunidad. Y quiero ser parte de ese gran desafío, de esta etapa nueva. Y bueno, creo que estamos muy comprometidos con todo el desarrollo de la comunidad de Ayolas, más hoy con todo lo que representa Ayolas también turísticamente. Mira, muchísimas gracias por esta oportunidad a través de ustedes de estar en contacto con toda la región. Para nosotros es muy importante que podamos conocernos, conocer toda nuestra cultura, todo lo que es nuestro turismo, nuestras cosas, nuestra cultura, nuestra tradición, que podamos ofrecerle a la gente. Y yo les invito, en septiembre tenemos nuestro Festival de Ararú, que es un gran evento que vamos a llevar adelante este año con más impulso. Quiero adelantar todavía, pero sorpresa, y vamos a estar invitándoles a todos para que puedan compartir con nosotros en la comunidad de Ayolas, porque en septiembre es nuestra fecha fundacional y hacemos un gran evento en honor de esa fecha. Distingue al tropero de oficio, temerario, hombres del llano. Ayola es el paraíso, la besa un río bravo ancestral. Allí habita el dorado, el tigre apresado del Paraná.